interno es un sistema de coordinación y no un sistema de subordinación. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Un sistema de subordinación es lo que acabo de decir. Ustedes a nivel interno se rigen por un sistema de subordinación, o sea, hay órganos superiores que dictan normas y toman decisiones y todos deben acatarlas. Si alguno de ustedes, no sé, un juez le dictamina un divorcio de determinada manera, tienen que acatarlo. O si tienen un accidente de tránsito o cometieron un delito, bueno, van a ir a un juicio donde un juez va a decir, va a dictar una sentencia y pueden recurrirla, bueno, pues llega un momento que hay que acatarla. Eso no sucede en el derecho internacional, porque el derecho internacional es un sistema de coordinación, donde los propios sujetos son quienes dictan las normas, quienes se encargan de ejecutar esas normas y de cumplirlas, pero no hay un órgano superior. Para que se entienda más claramente, no hay una Suprema Corte de Justicia Internacional, no hay un sistema vertical donde los sujetos, los estados principalmente en el derecho internacional, no tienen por qué acatarlas, sino que ellos deciden cómo ejecutar y cómo hacer cumplir las normas. Todo en el derecho internacional se rige por la regla del consenso. Nada puede suceder, ningún Estado va a acatar ninguna decisión de un organismo internacional o de un tribunal internacional sin haber dado su consentimiento antes. Por supuesto que a nivel interno también hay una base consensual en un inicio, pero hay una organización estatal que funciona de una manera independiente. Pero en el derecho internacional, los estados coordinan determinadas medidas para organizarse, pero esa organización es, de todos modos, débil. ¿A qué me refiero? Hay un tribunal internacional ciertamente universal, que es el Tribunal de la Haya, por ejemplo, donde solamente pueden acudir y ser demandados los estados. Pero solamente los estados que han aceptado someterse a esa jurisdicción. Incluso los estados que pueden haberse sometido a la jurisdicción de ese tribunal, pueden mañana no cumplir con una sentencia y no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un sistema de coordinación. Y no se ha llegado a un nivel tan avanzado, y difícilmente se llegue, por el que los sujetos del derecho internacional público, llámese los estados principalmente, lleguen a un momento que decidan todos crear un tribunal superior que decida y que sus decisiones sean obligatorias y que todas deban acatarlas. Eso no existe. Entonces, esa es una diferencia principal. El derecho internacional es un sistema de coordinación con reglas débiles que se rige por el concepto de la soberanía estatal, mientras que en el derecho interno hay un sistema de subordinación, donde los sujetos, o sea, los individuos, las personas físicas y las personas jurídicas, acatan funcionar en un determinado sistema donde hay reglas que hay que cumplirlas, porque si no las cumplen, hay consecuencias. Si ustedes mañana no cumplen una sentencia por haber cometido un delito, van a la cárcel. Bueno, eso no sucede, haciendo un paralelismo muy a grosso modo, en el derecho internacional. Bien, esto es básicamente el concepto del derecho internacional público. Cuando hablo de los sujetos, bueno, aún han dado sujetos, pero se pueden imaginar por dónde vienen. Los sujetos en el derecho interno son los individuos y las personas jurídicas. En el derecho internacional los sujetos son principalmente los estados, que son los creadores de todo el sistema, pero también son sujetos las organizaciones internacionales y eventualmente movimientos nacionales de liberación, bueno, pero principalmente son los estados. ¿Bien? Cuando hablamos de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, hablamos naturalmente de cómo se relacionan. Acabo de decir cuáles son las grandes diferencias entre el derecho interno y el derecho internacional.
Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando se relacionan? Y si es posible que se relacionen. Por ejemplo, en el derecho interno, ustedes, como personas físicas, eh, nacionales de un Estado, del Estado uruguayo, están sujetos a una diversidad de normas que pueden ser leyes, que es la Constitución de la República, que es la máxima norma, decretos, reglamentos, en fin, un sinfín de normas de carácter interno, que en general tienen aplicación estrictamente interna. Pero también están regidos por muchas normas que tienen su origen en el derecho internacional. Por ejemplo, tratados. Por ejemplo, la costumbre internacional, que es una fuente del derecho internacional muy importante. ¿Sí, Jennifer? Sí, buenas noches. Que los que se obligan en los tratados son los países, y en el derecho interno se obligan los habitantes, las personas físicas o jurídicas. Y lo que tiene es que generalmente cuando un país se obliga internacionalmente en algún tratado, una de las obligaciones por lo general es que adecúe su derecho interno a eso, a lo que se obliga internacionalmente. Entonces, generalmente se trata de que haya como que se siga esa misma norma. El problema es cuando el país tiene de repente alguna actitud donde no cumple en lo que se obligó. O por ejemplo, creo que una de las cosas es el tema de la pena de muerte, que en algunos países todavía existe y está limitada internacionalmente el uso de la pena de muerte, y que solo está para los países que ya la tenían, y por ejemplo los países que se comprometieron creo que, no me acuerdo ahora el tratado, no pueden, por ejemplo, instaurarla. Los que ya no la tienen no la pueden instaurar. Y bueno, y eso es penalizado. ¿Cómo es penalizado? O sea, penalizado. Se puede, por ejemplo, llevar a un tribunal internacional si el país no cumple con esas normas que se fueron consensuadas. Sí, sí, está bien, pero con esa salvedad que decía al principio. En el derecho interno, cualquier persona puede ser llevada a un tribunal, digamos. Cualquier persona puede ser acusada de algo o demandada por algo. Y no hay escapatoria. Si alguien es acusado en un juicio, tiene que acudir, tiene que presentarse. Si no se presenta, hay consecuencias. En cambio, en el derecho internacional, los estados pueden ser demandados ante un tribunal internacional, que puede ser universal o regional, puede ser a nivel universal la Corte de la Haya, a nivel regional, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, siempre y cuando ese Estado haya aceptado la jurisdicción de ese tribunal. En primer lugar, siempre que sea parte del organismo internacional de que se trate, y después, en una etapa posterior, que haya aceptado la jurisdicción de ese tribunal. Por ejemplo, en el ámbito de derechos humanos, que es a lo que tú te referías, no todos los estados han aceptado la jurisdicción, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay sí lo ha hecho, pero otros países que no. Y hay países como Venezuela que directamente se fueron de la OEA, denunciaron a la OEA y no están obligados de acudir ni de aceptar la jurisdicción de ningún tribunal. Respecto a lo que decías al inicio, es correcto en parte. Los estados, al asumir obligaciones internacionales, en base al principio de buena fe, deben ejecutarla a nivel interno y deberían cumplirla, pero las obligaciones emanadas de normas internacionales, principalmente de tratados, en general obligan al Estado, pero muchas veces, y eso lo vamos a ver luego, también generan obligaciones directas a los individuos.
Eso es una modalidad que se da principalmente, pero no únicamente, en el ámbito de los derechos humanos, donde normas internacionales generan obligaciones directas a los individuos y no solamente a los estados. Sí, levantaron la mano Pablo Correa. Sí, profe, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Por lo siguiente, profesor, cuando usted dice que todos los sujetos dentro del país, o sea, todos los individuos dentro del país pueden ser perseguidos tanto civilmente o acusados civilmente, demandados civilmente o penalmente, yo ahí difiero en cuanto a penalmente, ya que existen lo que se llama los fueros, ¿verdad? Que tienen nuestros parlamentarios, el presidente. Bueno, en el mismo ámbito internacional existen fueros, ¿verdad? Lo que son los cónsules. Es correcto, sí, sí, son excepciones que tienen su fundamento, más allá de que se puedan criticar o estar en desacuerdo, pero son excepciones a la regla. La regla general es que en este contrato social que tenemos a nivel interno, todos aceptamos que hay reglas y que su incumplimiento genera consecuencias. Pero por supuesto, hay algunas excepciones, como los fueros parlamentarios, y como muy bien decís también, hay diplomáticos extranjeros que tienen inmunidad de jurisdicción, son excepciones, bueno, que tienen también una base convencional, interna o externa, pero está muy bien el aporte. Agustín Romero. Profe, buenas noches. Sí, eso que vos decías de que también hay casos en los que también se obligan los individuos al derecho internacional, es justamente cuando el tratado, o sea, es adoptado por el país y no solo, o sea, adoptado, sino que ratificado y entra al ordenamiento jurídico como una ley que nos obliga a todos los individuos, ¿no? No específicamente. Los tratados en general tienen eso nos estamos adelantando un poco al tema, pero los tratados en general, no todos, pero digo en general, cada estado decide en su ordenamiento jurídico interno, generalmente por su constitución, cómo se van a adoptar internamente, y en el caso uruguayo, en la mayoría de los países, es mediante leyes. El Parlamento aprueba leyes que contienen un tratado, que vamos a ver que hay una diferencia entre una ley común que tiene su origen en el Parlamento Nacional, o sea, es una norma de carácter estrictamente interna, y una ley aprobada por el mismo Parlamento de la misma manera, pero que contiene un tratado, o sea, una norma originada en el ámbito internacional. Ahí hay algunas diferencias que son importantes porque tienen diferentes consecuencias. Ya vamos a ir a ese tema, que es el tema de la jerarquía de las normas y cómo se incorporan, pero podemos decir, en primer lugar, que cuando hablamos de las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional, hay dos teorías muy conocidas, que son la teoría monista y la teoría dualista. ¿Qué significa esto? La teoría dualista son unas discusiones doctrinarias muy antiguas, pero bueno, pero han quedado como marcadas en la historia de los debates del derecho internacional. Ya hoy tienen no tanto sentido, pero bueno, la teoría dualista lo que dice, como dice su nombre, viene de dualidad. La teoría dualista lo que dice, tiene su origen en varios pensadores alemanes, como Triepel, que el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico internacional son dos ordenamientos jurídicos completamente diferentes que no tienen relación entre sí. Eso es lo que dice la teoría dualista. Por un lado están los ordenamientos jurídicos internos, el ordenamiento jurídico de cada país, y por otro lado, separado completamente, está el ordenamiento jurídico internacional. Bien. Que para la teoría dualista,
Y para que una norma emanada del derecho internacional, o sea, un tratado o la costumbre, pueda tener validez en el ordenamiento jurídico interno, tiene que haber lo que se llama la teoría de la transformación. O sea, esa norma tiene que transformarse, la norma emanada del derecho internacional, un tratado, por ejemplo, tiene que transformarse en una norma de derecho interno para tener validez en el ordenamiento jurídico interno. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un tratado debería incorporarse al derecho interno transformándose en una ley completamente diferente del derecho interno. Pero lo que tiene que acordarse de la teoría dualista es que son dos ordenamientos jurídicos diferentes. La otra teoría, la monista, como lo dice su palabra, de mono, de una cosa sola, única, dice que en realidad hay un ordenamiento jurídico en el que se relacionan las normas del derecho internacional y las normas del derecho interno. Y para que una norma del derecho internacional tenga validez en el ordenamiento jurídico interno, no hay que transformar ninguna norma, sino que esas normas en general tienen aplicación directa o entran a regir de la manera que el ordenamiento jurídico interno decida constitucionalmente, pero nunca hay una transformación. La teoría monista dice que el ordenamiento jurídico interno y internacional se relacionan entre sí, interactúan, no son ordenamientos jurídicos completamente separados. ¿Bien? La gran mayoría de la doctrina, entre ellas casi la totalidad de la doctrina, también en el Uruguay, desde Eduardo Jiménez de Arechaga, pasando por toda la cátedra del Derecho Internacional Público actual, sostiene a la teoría monista, o sea, sostiene que el ordenamiento jurídico internacional y el interno se relacionan entre sí, no son diferentes, o sea, no se aplica la teoría de la transformación. Pero ahora viene la confusión, porque, como recién decía el compañero, los tratados, ¿cómo un tratado tiene validez en Uruguay? Mediante una ley. Bien, eso todo más o menos creo que lo saben. Entonces podrían preguntarse, ¿qué diferencia una ley cualquiera, una ley sobre hipotecas, o lo que se le ocurra, con una ley que incorpora un tratado, que incorpora, por ejemplo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos? Son dos leyes aprobadas por el Parlamento. ¿Cuál es la diferencia? Bien, antes que eso, si aceptamos la teoría monista, también hay que hacer otra división, y acá entra la salvedad que hice a la intervención de la compañera de hoy, que estaba muy bien, pero que es respecto a las obligaciones que asume el Estado o que pueden asumir directamente los individuos emanados del derecho internacional. ¿Por qué? Porque si la teoría monista dice que no hay una transformación, sino que puede haber una relación entre el derecho internacional y el derecho interno, hay también una división en cómo se incorporan esas normas del derecho internacional al derecho interno. Entonces, por un lado, hay normas que se incorporan directamente del derecho internacional al derecho interno, o sea, sin necesidad de ninguna ley ni de ningún acto estatal. Eso les puede parecer raro, pero existe. Por ejemplo, hay costumbres que se han aplicado directamente, por ejemplo, muchas relacionadas al derecho diplomático, hoy lo nombraban, la inmunidad de jurisdicción de los diplomáticos, son normas que se han aplicado incluso en el Uruguay desde antes de que existieran las convenciones que regulan el derecho diplomático. Eso va a ser una materia para más adelante. O sea, para los que no entienden lo que es la inmunidad de jurisdicción, un diplomático extranjero en general tiene inmunidad civil y penal. Básicamente, si comete un delito penal, no puede ser juzgado
o un derecho civil, salvo que el Estado de que es parte renuncie a sus inmunidades diplomáticas. ¿Bien? Pero si no, tiene inmunidad. Bueno, ese tipo de normas que tienen un origen muy antiguo han sido aplicadas directamente, sin necesidad de incorporar mediante una ley un tratado. ¿Bien? Aparte, ¿sabés a dónde quiero ir también? Por favor, Chile, los micrófonos. que nunca fui. Profesor, aprovecho que una compañera interrumpió ahí con los micrófonos. Sí, Y sí, adelante. un ejemplo también de los casos en que Uruguay capaz que no suscribe directamente un tratado, pero igualmente, o lo suscribe, perdón, y no hay una ley, a eso me refiero, un proceso legislativo para incorporarlo al derecho interno, son los casos, por ejemplo, de los derechos humanos. A veces que no hay de repente una norma específica que, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, se me ocurre, que Uruguay lo suscribió, hay una ley, etcétera. Pero capaz que hay otros tipos de derechos humanos que no están específicamente consagrados, pero sí están en un tratado que Uruguay suscribió y son traídos a colación. Creo que en un momento, eh, pero mira que no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo que la Convención de Belén do Pará, en un momento Uruguay todavía no la había ratificado, o sea, no había hecho el proceso legislativo y ya había sido invocada. Y acá alguien en el chat justamente lo pone, seguramente a lo que te referís es el artículo 72 de la Constitución, que dice algo así como que la enumeración de derechos, deberes y garantías hechas por esta Claro. Constitución, Sí, no bueno, lo quise tipo, citar el artículo 72 porque, por más que estaba hablando de él, ¿no? Pero sí quería hacer referencia a que una forma de que ingresen las normas sin recorrer todo el trámite de parlamentario, que según lo que entendí es lo que estamos hablando en este tramo. sí, Quería sí, traerlo como ejemplo. específicamente en el ámbito de los derechos humanos, al menos en la Constitución uruguaya y en otras, como en Argentina, funciona de esa manera. Pero eso se aplica a los derechos humanos, no se aplica a otros ámbitos de derecho Claro, internacional. no es una generalidad, es como una Exactamente. excepción. Es una excepción, exactamente. Pero, entonces, la doctrina ha hecho una clasificación para hablar de esto de las normas que pueden ejecutarse internamente, normas internacionales, y habla de normas ejecutables y no ejecutables. Las ejecutables son las que, por ejemplo, otorgan beneficios o derechos directamente a los sujetos a nivel interno, o sea, derechos humanos. Hay normas de derechos humanos que pueden ser aplicadas directamente porque generan beneficios directos a los ciudadanos. En general, siempre el Estado tiene que aprobar un tratado, pero una vez que el Estado apruebe un tratado, inclusive antes de ratificarlo, ya esas normas pueden ser autoejecutables directamente porque otorgan beneficios a las personas. En cambio, cuando un tratado establece obligaciones que es el Estado el que debe cumplir y no sus sujetos a nivel interno, en ese caso sí es necesaria el proceso constitucional que cada Estado tenga para incorporar las normas internacionales. Por ejemplo, no sé, una norma clave de esta materia, artículo 2º, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas, de prohibición del uso y amenaza de la fuerza. Bueno, son normas que son los Estados los que deben cumplir, no que generan obligaciones directamente a los súbditos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es ese proceso de incorporación de las normas? Esto ya es un tema de derecho constitucional, pero seguramente todos lo saben, que es a través de leyes. Los tratados se incorporan generalmente mediante leyes, o sea, una ley que aprueba el Parlamento y que luego es ratificada por el Poder Ejecutivo, bueno, se publica además y entra en vigor. ¿Cuáles son las diferencias entre una ley a nivel interno, una ley común y una ley que aprueba un tratado? Bueno, la ley que aprueba el tratado no puede modificarse en el Parlamento. Las leyes comunes
los parlamentarios son libres de modificarlas. O sea, creo que todos conocen la dinámica. El Poder Ejecutivo incluso puede enviar una ley de su iniciativa al Parlamento, y el Parlamento puede modificarla, pasa todo el tiempo, cuando va de una Cámara a otra. Eso no puede hacerse con un tratado. Cuando se ingresa al Parlamento un proyecto de ley que contiene un tratado, ese tratado puede aprobarse o rechazarse, pero no puede modificarse, porque sería absurdo que, por ejemplo, un tratado que negociaron 50 países, después cada parlamento lo modifique. Se aprueba. ¿Y las reservas se que rechaza. establecen los países? Bueno, pero eso es antes de que ingrese al Parlamento. O sea, cuando los estados hacen una reserva, no aplican determinada parte de un tratado, pero el tratado en sí entra íntegro al Parlamento y no pueden modificarlo. Sí, los estados pueden hacer reservas, naturalmente. Eso lo van a ver cuando ven tratados, que es una parte de la elaboración de los tratados. Pero en el Parlamento, un legislador no puede decir que yo cambie el artículo tal, no, porque eso fue una negociación que se hizo entre estados, y los estados luego, al derecho internacional no le interesa cómo el estado internamente tiene su sistema de elaboración para incorporar las normas. Lo que al derecho internacional le interesa es que el estado ratifique, apruebe ese tratado. Pero a nivel interno, bueno, el sistema uruguayo es que los tratados se aprueban en el Parlamento, luego se ratifican y se hace el depósito, bueno, a nivel internacional. Pero, de vuelta, los tratados se aprueban o se rechazan, no se pueden modificar. Bien, esa es una diferencia clave con una ley que sí puede hacerse. La otra gran diferencia es que un tratado no puede derogarse a nivel interno. Una ley común y corriente puede derogarse por una posterior, pasa todo el tiempo, o una ley posterior deroga una parte de otra ley, de algún artículo. Una ley que contiene un tratado no puede derogarse, porque es una ley, es una norma originada en el derecho internacional. ¿Cuál es la forma de derogar, entre comillas, una ley? Bueno, ese tratado el Estado debe denunciarlo a nivel internacional, pero no puede hacer una modificación a nivel interno. Cuando en los hechos una nueva ley deroga, aunque no deroga, digamos que hace incumplir los efectos de un tratado a nivel interno, esa ley posterior a la ley que contiene un tratado no lo deroga, pero si lo incumple, hace al Estado responsable internacionalmente. Pero nunca va a derogar una ley que contiene un tratado, por más que formalmente es una ley aprobada por el Parlamento. Pero esas son las dos grandes diferencias. El sistema de aprobación, que no puede modificarse, y que después no puede derogarse, sino que la derogación o modificación no le compete al Parlamento de cada Estado, le compete a los Estados negociando entre sí. ¿Bien? Una vez concluido este debate entre monistas y dualistas, y que sabemos que la teoría monista dice que los ordenamientos internos y internacional se relacionan entre sí, y no hay esa tal teoría de la transformación. Como esas normas se vinculan, y cada vez más, porque hace un siglo había muy pocas normas de derecho internacional, o habían costumbres, pero había muy pocos tratados. Los primeros tratados comenzaron fines del XIX, hay tratados universales importantes a principios del siglo XX, pero luego hay una proliferación de tratados de todo tipo y color, universales, regionales, locales, bilaterales, económicos, de derechos humanos, de cultura, de lo que se les ocurra, y no solamente tratados, sino mecanismos más simplificados, en fin, una cantidad de normas
imposibles de abarcar, parecidas a la que sucede a nivel interno. A nivel interno, como sabrán o verán, hay una cantidad enorme de leyes, de reglamentos, de ordenanzas, de lo que se les ocurra, que se cruzan entre sí. Y si, por ejemplo, ven una discusión en el Parlamento, bueno, por ejemplo, cuando la rendición de cuentas, van a ver que el articulado es imposible de leer porque dice que se deroga tal artículo de disposición de tal, tal, tal. Eso por la cantidad de normas que existen, que muchas veces lo más complicado no es elaborar una nueva ley, sino que es derogar anteriores y clarificar y ordenar y simplificar. Bueno, algo parecido está sucediendo a nivel internacional. Entonces, todo el tiempo, a nivel interno, se cruzan esas normas de derecho interno, leyes, la Constitución, reglamentos, con normas del derecho internacional, tratados, pero no solo tratados, resoluciones y decisiones de organismos internacionales como el Mercosur, porque cada organismo internacional tiene sus propios órganos que dictan a su vez sus propias normas y que hay que incorporarlas también. Por ejemplo, en Uruguay, las decisiones del Consejo Mercado Común en Mercosur se incorporan mediante leyes, pero las resoluciones del Grupo Mercado Común o directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur muchas veces se hace por decretos del Poder Ejecutivo. Hay mecanismos simplificados como los memorándum de entendimiento, que son prácticamente acuerdos muy simplificados y que cada vez que una autoridad viaja al exterior vuelve con 5 acuerdos firmados de ese tipo, porque pareciera que cuando uno viaja tiene que firmar algo para justificar su viaje. Entonces, a lo que voy es que hay tanta cantidad de normas que es muy complejo y muy hasta desordenado. Entonces, ¿qué pasa cuando se cruzan esas normas? Ahí entramos en el problema de la jerarquía. ¿Cuál incide sobre la otra? ¿Cuál es superior? ¿Cuál rige? O en todo caso, ¿cuál deroga a la otra? Piensen en el derecho interno. Tenemos la Constitución como norma máxima. Luego tenemos las leyes, luego tenemos los reglamentos. ¿Qué pasa cuando ingresa una norma de un tratado? El tratado es superior a una ley, es igual a una ley, es superior a la Constitución. Hay una ley interna y hay una ley que contiene un tratado. ¿Cuál rige si se contradicen entre sí? Son varias preguntas interesantes, ¿no? Sí, Guillermo de César. Sí, no estoy seguro, la verdad, pero lo que se dice, lo que se discute, por lo menos en la cátedra de Derecho Público, es la jerarquía y el respeto a la soberanía en el derecho interno. Entonces, siempre se dice que hasta que el tratado no ingrese por ese recorrido parlamentario, sigue teniendo mayor vigencia la Constitución que el tratado. Perdón, muy ordenado, por orden. La Constitución siempre está por encima para los constitucionalistas y hay una vertiente que dice que, salvo que se trate de normas referidas a derechos humanos, que en ese caso podría estar al mismo nivel que la Constitución. Hay teorías que sostienen eso. Y después, entiendo que después los tratados, cuando ingresan a nuestro derecho interno, quedarían al mismo nivel que una ley. No sé si ahí me puedo explicar un poco mejor. Lo clarísimo. Bien. Sí, Jennifer Pascual. Sí, que en realidad depende de cada país. Por ejemplo, en Argentina creo que es superior la norma internacional que la Constitución. Y bueno, y dependerá de cada país cómo lo instrumente en su derecho interno. Específicamente en nuestro derecho no está establecida una solución expresa. Y creo que ahí surgen como dos posturas diferentes. ¿Puede ser? Bien. Ya paso la palabra a los demás. Hay un principio básico antes de ingresar al debate sobre esto, que es que la jerarquía de las normas
entre las normas de derecho internacional y normas de derecho interno. O sea, la resolución de ese problema le corresponde al derecho interno. Ese es un principio básico. No es el derecho internacional el que decide esto, sino que el derecho constitucional de cada país es el que debe o podría resolver el problema de la jerarquía. Ahí pasamos a lo que la compañera dice. Por lo tanto, si el derecho constitucional de cada país es el que decide, eso depende de la constitución de cada país. Entonces ahí tenemos diferentes soluciones dependiendo de cada país. Como bien dijeron, la Constitución uruguaya no da una solución a este problema. No da una solución expresa, clara. Una corrección respecto a Argentina. No es que la Constitución argentina del 95 o 94 establece la superioridad del derecho internacional, sino que es sobre algunos temas. O sea, taxativamente son principalmente temas de derechos humanos. Ahí establece el nivel constitucional de los derechos humanos. Pero no es para todos, es solo para algunos. Es una solución un poco bastante original. Pero hay países, por ejemplo, Alemania le otorga a todo el derecho internacional, a todas las normas del derecho internacional, un nivel constitucional. Otros países a nivel de las leyes. En el caso de Uruguay no hay una solución expresa. ¿Bien? Lieberman, Pablo. Buenas noches, bueno, buenas madrugadas para usted. Sí, el tema está que la Constitución nuestra, el artículo 4, creo, no la tengo a mano, perdón, dice que el Estado uruguayo es soberano. Eso por lo primero que me parece que hay que tener en cuenta. Entonces, las normas internacionales, las normas del derecho internacional público van a ser válidas si pasan por un proceso de internalización hacia nuestro derecho, o sea, que pasen por el Parlamento el tratado y que el Estado soberano, digamos, decida ser parte de ese tratado y asumirlas como tales. Una vez que el Estado las asume, por como dice la Constitución, y usted hoy explicaba, pasan a tener parte en nuestra jerarquía y estamos obligados a cumplirlo, estamos obligados porque fijamos ese tratado. Me parece que la solución que el Estado uruguayo encuentra en este tema, que puede ser diferente a otro, porque como usted plantea la Constitución, que las normas internacionales de derecho público tienen mayor jerarquía que la Constitución. Muy entreverado, me parece, pero... No, o sea, sí, está claro que los tratados deben cumplirse, pero lo que no está respondiendo es, o creo yo, es el tema de la jerarquía. O sea, la Constitución uruguaya no dice expresamente, por ejemplo, las normas internacionales tienen tal rango, tienen el nivel legal o el nivel constitucional, o son superiores a las leyes. Eso no lo dice expresamente. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Qué sucede cuando un tratado contradice a la Constitución uruguaya? ¿Qué se aplica, la Constitución o el tratado? ¿O qué pasa cuando el tratado contradice a otro tratado? A otra ley, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si esa ley si la ley es anterior al tratado? Está bastante claro que el tratado va a regir porque, para empezar, es una ley posterior. Pero ¿qué pasa si la ley es posterior a la ley que contiene el tratado? Y si es posterior a la ley, es inválida.
porque a ver, estoy razonando, Sí, sí. pero yo lo que planteo es esto. Uruguay firma un tratado, y después Uruguay hace una ley posterior que va en contra del tratado. Sí. Esa ley yo pienso que es inválida porque el tratado está antes y nos obliga nos obliga a actuar de determinada manera, entonces esa ley posterior no puede existir. Se me complica mucho cuando el tratado contradice la Constitución. Y, a ver, Bruno, ¿aló? Sí, buenas noches. A ver, tenemos el bloque de constitucionalidad, ¿no? 7, 72 y 332, que al fin y al cabo están ingresando, por ejemplo, tratados que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos, por ejemplo, y derechos individuales, que ahí ya le está reconociendo un rango prácticamente constitucional. Después está también el tema del control de convencionalidad que pueden ordenar, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a mandar al país a ajustar sus normas de acuerdo a lo que son las normas de derecho internacional público. Entonces, tengo la profunda convicción de que están por encima tienen un rango supralegal claro, digamos, las normas de derecho internacional público, sobre todo si versan sobre cuestiones de derechos humanos y derecho de la personalidad. Claro, pero estamos solamente en el ámbito de derechos humanos, que no es todo el derecho internacional. O sea, ahí estamos solamente hablando de derechos ¿Por qué humanos. debiera ser distinto? Porque los derechos humanos no son todo el derecho internacional. Hay una No. infinidad de normas de derecho internacional que no versan sobre derechos humanos. Si no, esta materia se llamaría Derecho Internacional de Derechos Humanos. Hay una cantidad de normas que no lo son. Los derechos humanos tienen particularidades que le hacen diferente. Una de ellas es esto de que genera obligaciones directamente a las personas, o derechos, mejor dicho, principalmente a las personas. Pero hay una infinidad de tratados que no son sobre derechos humanos, que son sobre temas económico-comerciales, sobre temas culturales, de cooperación científica, de lo que sea. A ver Y ahí esto. sí pasa. A ver, y también lo sigue teniendo. Voy al caso del acuerdo de protección de inversiones entre un país cualquiera y Uruguay. Si el Parlamento mañana sanciona una ley que perjudica los intereses del país que acordó con nosotros, el Uruguay va a tener que pagar ciertas consecuencias, va a estar sujeto a determinadas consecuencias. No sé si voy bien rumbeado. Sí, pero ahí estamos hablando de otro tema que vamos a ver más adelante, que es el de la responsabilidad internacional del Estado. Entonces no voy bien rumbeado, digamos. No, sí, en parte sí. O sea, eso está muy claro. Cuando el Estado no cumple total o parcialmente con una norma internacional, es responsable internacionalmente. O sea, el Estado, vamos a suponer que es un tratado de una organización internacional de Naciones Unidas, bueno, el Estado, bueno, el ejemplo tuyo, el ejemplo del Tratado de Protección de Inversiones, muy buen ejemplo. Por ejemplo, el Tratado de Protección de Inversiones con Alemania, por un invento. Y Uruguay no cumple, no sé, le cambia las condiciones a una empresa alemana que está invirtiendo. La empresa alemana, seguramente ese tratado creó un organismo, que es algún organismo para vigilar el cumplimiento del tratado, y Alemania reclama.
defendiendo a esa empresa alemana. Ahí Uruguay responde internacionalmente, porque no cumplió, seguramente va a haber un arbitraje, bueno. Pero eso no implica necesariamente que esa ley sea automáticamente derogada o automáticamente no cumpla funciones. O sea, esa ley posterior al tratado, hablamos de una ley, ¿no? O la Constitución, puede seguir vigente a nivel interno, pero el Estado se hace responsable internacionalmente. Eso podría pasar. Lo otro sería que el Estado derogue esa ley. Pero si no lo hace, ahí seguimos con el mismo problema. ¿Se entiende? Yo creo que si no cumple, profe, está incumpliendo a lo que se suscribió el Estado. Si el Estado ratificó y después está creando algo contrario. Estamos en lo mismo. Claramente, de eso no hay duda, el Estado cuando incumple es responsable internacionalmente. Eso está claro. Pero, a nivel interno, esa ley por la que el Estado incumplió, que va contra lo que dice el tratado, ¿qué pasa con esa ley? ¿Puedo decir algo? Claro. El nombre de higiene de derecha, cuando habla eso de la firma de los tratados y eso, dice que la firma de un tratado, por ejemplo, implica un deber de abstenerse a actos que puedan afectar sustancialmente el valor. A mí me sugiere que el Estado puede tener leyes que tal vez en alguna medida se contrapongan a lo que, o de alguna medida no cumplan totalmente ya cabida lo que se puede haber llegado a acordar en un tratado. Mientras eso no genere un conflicto sustancial y no sé, que contraiga unas consecuencias graves. No sé, entiendo por cómo está la redacción de los materiales que tenemos para estudio. No sé si se entendió. Sí, pero seguimos en lo mismo. O sea, el Estado es responsable internacionalmente. El Estado debería cumplir con los tratados en base al principio de la buena fe. Cuando un Estado claro, eso es lo que decía también, que mientras no haya mala fe. Cuando el Estado voluntariamente firma un tratado, se supone que lo hace para cumplir, no para luego desligarse de sus responsabilidades. Pero seguimos con el mismo problema a nivel interno. ¿Qué pasa con esa ley? O si es la Constitución la que tiene una norma diferente a la de un tratado. Vamos al tratado a nivel interno. Dijimos que el tratado se aprueba por una ley. Estamos todos de acuerdo. Lo aprueban ambas cámaras. Bueno. O sea, en definitiva, el tratado X, el Tratado de Protección de Inversiones, para seguir con el ejemplo, se aprobó por una ley. También una ley va a tener su mismo número que otra ley, va a estar en el registro del Estado, de las leyes y decretos, igual que la otra ley que la contradice. La otra es una ley de derecho interno. Profesor, esa es la disculpe posición que le interrumpa. que tiene. Solamente iba a decir que bueno, usted, Jennifer y Dardo estaban levantando la mano hace rato queriendo darle la respuesta, quizás. Yo también, pero decirle eso. ¿Quién habla? A ver, ¿quién estaba primero? No, creo que Jennifer estaba primero que yo, me parece. Jennifer. No, que lo que usted decía del tema de la ley, que es la posición que tiene Justiniano Jiménez de Aréchaga, porque dice que al hacer, o sea, como que se transforma de las dos teorías que usted decía,
la teoría de la transformación, que se transforma en la ley internacional en una ley interna. Pero si vemos la teoría de Eduardo Jiménez de Aréchaga, dice que en realidad la aprobación no es que sea por una ley, sino que es por un sistema complejo, que es la voluntad del Poder Legislativo que representa al Estado y, como quien dice, y asume la responsabilidad representándolo, y luego la voluntad del Poder Ejecutivo que la aprueba, y entonces se obliga a la norma internacional. Sí, es correcto, pero esto estamos volviendo a la primera parte de la clase, relacionado a las relaciones del derecho interno y derecho internacional, y no específicamente el tema de la jerarquía. Pero es correcto, Justino Jiménez de Aréchaga tenía una posición más cercana al dualismo, y Eduardo Jiménez de Aréchaga al monismo. Pero él también hace esa división en la forma, en la diferente naturaleza que tiene la ley que aprueba el Parlamento. Porque ese proceso complejo del que él hablaba, es verdad, lo que dice que la ley que contiene un tratado, además de ser una ley formalmente, en sentido estricto como cualquier otra, lo que es esa ley es una de las tantas etapas de formación de un tratado. Cuando vean, esa clase no la voy a dar, que tratados, van a ver que hay diferentes etapas, desde que se negocia, hasta que se adopta el texto, hasta que va a la aprobación del Parlamento de cada país, parte, hasta que se ratifica, se deposita y entra en vigor. Entonces, la aprobación de la ley que contiene un tratado a nivel interno es una de esas etapas de formación del tratado. ¿Bien? Sí, pero si sumamos eso que dice Eduardo Jiménez de Aréchaga al hecho de que el país no puede derogar esa ley por la cual aceptó el tratado, no puede derogarse esa ley por una ley posterior. O sea que en realidad tiene como, o sea, me parece que estaría por arriba de una ley posterior que se contradiga. O sea, y además de lo que decían todos los compañeros, de que tiene una responsabilidad el Estado por ello. Digo, me parece que eso también es como que el Estado tiene ya, al no poder derogarla, queda sujeto a ceñir todo el resto de las leyes que vengan posteriormente a esa ley que ya aprobó, porque no la puede derogar. Bien, no entiendo por qué no la puede derogar a la ley. Por lo que ya decía hace un rato, porque una ley que contiene un tratado no es una ley común, sino que es una ley que contiene un tratado que fue negociado por los estados a nivel internacional. Y eso tiene su propio mecanismo de modificación o de extinción, que son etapas también en la elaboración de tratados. O sea, yo creo no es lógico que un tratado que fue firmado por Uruguay y Alemania, o Uruguay y 20 países más, sea derogado a nivel interno, no es posible. Para que ese tratado sea derogado, que no sería la palabra correcta, o sea, modificado o extinguido, deben hacer los estados, no el parlamento de cada país. Por lo tanto, primero esa ley no puede ser derogada. Claro, primero se tiene que consensualmente entre los dos estados hacer esa modificación, y recién después el país, el Estado, poder hacer una norma que se contradiga con eso. ¿Cómo? Claro, que en el caso de que el país conscientemente, porque yo creo que cuando pasa esto de que se contradice otra norma posterior, es porque en realidad a veces el legislador no tiene noción de que está ese tratado presente. Primero el país, el Estado debería, de forma consensual con él o los países o estados que asumió esa responsabilidad, porque de forma consensual pueden modificarlo, salirse o lo que sea,
y luego recién poder hacer una ley que se contradiga a esa responsabilidad que había asumido porque ya la desasumió, digamos. Bueno, sí, lo ideal no, o sea, el Estado puede denunciar el tratado y ahí esa ley deja de tener sentido, bueno, no tendría efectos jurídicos. Pero para seguir con la discusión a nivel interno de temas jerarquías, yo creo que está bien claro que cuando la ley que contiene el tratado es posterior a una ley anterior y la contradice, rige el tratado, ya por el hecho de que es una ley posterior. Eso está claro. El problema es cuando la ley de derecho interno es posterior a la ley que contiene el tratado. Y ni que hablar la Constitución. Ahí está el tema. Entonces vamos a ubicarnos en el plano de un tratado que no es de derechos humanos. Un tratado sobre otro tema, sobre la protección de inversiones. Ese tratado está vigente, Uruguay lo ratificó, está en vigor, se aprobó por el mecanismo que todos conocen mediante una ley. Y 5 años después, el Parlamento uruguayo aprueba otra ley donde, por ejemplo, corrige beneficios fiscales que se otorgaron por esa ley de protección de inversión. ¿Qué sucede ahí? Ya sabemos que el Estado, por incumplir el Tratado de Protección de Inversiones, va a ser responsable internacionalmente. Podría, por ejemplo, indemnizar a la empresa X alemana luego de perder un juicio de arbitraje. Pero esa ley, ¿qué pasa? Esa ley, el tribunal de arbitraje no puede decir, bueno, podría sí, condenar al Estado uruguayo a derogar esa ley. Eso es más de derechos humanos, no pasa en el ámbito comercial. Pero esa ley puede seguir vigente. ¿Podría el Estado ser responsable internacionalmente y mantener esa ley que contradice un tratado? ¿Puedo? A ver, sí, adelante. Sí puede. A ver, ¿por qué? A ver si voy a algo más, más actual. En el año 91 Uruguay firma el Tratado de Asunción. Y ahora que constituye una unión aduanera con nuestros vecinos. Y ahora vamos a hacer un TLC con China, que se da de patada con el concepto de una unión aduanera con los vecinos. Pero calculo que dependerá también de la voluntad política de los que lo lleven adelante. Sí, está bien, pero... Ahí tengo un tratado que va a ver, más allá de lo que digan presidencia, cancillería, lo legislativo, no importa. Teníamos un acuerdo de que, ok, tenemos un arancel externo común con todas las reservas, todo lo que sea. La lista de excepciones, está todo bárbaro. Y ahora vamos a firmar un TLC con China, que modifica esa situación. Nosotros estamos argumentando de que tenemos el derecho de poder ir a firmar con China un TLC, independientemente que formemos parte de un mercado común con los 3 países vecinos. Entonces la respuesta es sí, puede. Yo qué sé, estoy tratando de bajarlo a la realidad, estoy tratando de llevar el desafío que nos puso a algo más tangible. Pero igual acá no sería el caso. Bueno, para empezar, para no entrar en la discusión de si se puede o no, vamos a suponer que no pueda, para ajustar el caso que quiero decir. Tenemos que pensar hipotéticamente que Uruguay en el futuro firme ese acuerdo con China, que eso está lejísimo, y que mediante una ley apruebe, a nivel interno, apruebe el tratado del TLC con China. Estamos en ese plano hipotético. ¿Bien? Usted me lo acaba de decir, que eso va a ser una ley, el TLC. Porque va a ser un tratado con otro país que va a tener que claro. ser Pero la diferencia con respecto a lo que estamos discutiendo es que ahí serían 2 leyes que contienen tratados. No una ley que contiene un tratado y una ley interna. Profesor. Entonces estamos hablando de 2 leyes iguales.
porque son dos tratados. Está muy bien, pero no es exactamente, es un pequeño matiz con lo que estábamos hablando antes. Yo estaba diciendo le estaba preguntando qué pasa con una ley interna 100% posterior a una ley que contiene un tratado. Esa es la pregunta principal. Pero también es válido esto, de una contradicción entre dos leyes que contienen tratados, pero estaríamos hablando de normas de igual naturaleza. ¿Se entiende la diferencia? Al respecto, ¿puedo opinar, profesor? Sí, claro. Entiendo que la ley nueva, en cuanto se oponga a la ley esa que reciba el tratado, para lo que es el derecho interno, la deroga, sin perjuicio de que después existan las responsabilidades penales que usted está hablando. Eso ¿Cuál es lo deroga? que yo entiendo. La La ley nueva, ¿ah? La ley posterior, en cuanto se contradiga a la ley esa que adoptó el tratado, deroga el tratado en lo que lo contradiga. Eso ¿Deroga el internamente. tratado? Pero dijo que no se Deroga derogaba, la ¿para qué ley, se no puede el tratado. derogar? Profesor, perdone la interrupción. ¿No contiene un tiene que tratado. ver con el artículo 27 de la Convención de Viena que dice que una parte no puede invocar el derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado? Ahí estamos de nuevo en el ámbito de la responsabilidad internacional del Estado. O sea, lo que esa norma dice, que de vuelta es específica de un tratado sobre derechos humanos, es que el Estado no puede invocar razones de derecho interno, porque en general sería muy fácil para un Estado decir que no puede cumplir con tal artículo de la Convención porque su Constitución dice tal cosa. Entonces lo que la Convención dice es que al derecho internacional no le interesa o le es indiferente las disposiciones del derecho interno para cumplir con un tratado. Pero ahí el Estado puede ser responsable internacionalmente y no modificar sus normas de derecho interno. ¿Bien? Podría pasar eso. Pero entonces, volviendo, no hay todavía una respuesta. Pero bueno, me gusta esto porque esta forma de hacerlos buscar, razonar y buscar la forma para entender cómo funciona la realidad y para hacerse preguntas y no simplemente recitar lo que dice el libro. Pero es algo muy complejo. No hay capaz quizás no hay una solución única. Porque al no establecer la Constitución expresamente una solución, como en otros casos, en otros países, esta clase no la estaríamos dando. Porque en Argentina es muy claro cómo es, en Alemania es muy claro, pero toda esta discusión y todo este debate lo estamos teniendo porque la Constitución uruguaya no lo define expresamente. Pero entonces, Profesor, sí. yo, Sí. yo creo que, o sea, que debajo de la Constitución tenemos ese tipo de normas, ese tipo de leyes. Porque si nosotros ya sabemos de que las normas, que estas leyes no se pueden derogar, ¿sí? Cuando nosotros decimos que una norma posterior la deroga, es una derogación tácita, pero sigue siendo una derogación. Entonces, si no la puede derogar, tiene que tener un estatus superior, por debajo de la Constitución, pero... Profe, es que justamente eso, a mi entender, nuestra jurisprudencia, o sea, dice que la norma, se adhiera como que la norma internacional tiene mayor jerarquía que la ley, pero que nunca va a tener mayor jerarquía o igual que la Constitución. Y en el caso de que una norma de derecho interno posterior contradiga una norma de un tratado, no sé si se hablaría de derogación o simplemente, bueno, plantear la inconvencionalidad de esa norma interna que contradice un tratado. Y lo otro que vos dijiste, si es una norma constitucional la que contradice un tratado, bueno, sin perjuicio de que el Estado también pueda responder por responsabilidad internacional, ¿no? Pero en ese caso el Estado no tiene la obligatoriedad de modificar
de nuevo la norma constitucional, sino que bueno, lo que va a pasar es lo van a sacar de ese tratado porque una norma de su derecho interno va a ser contraria a ese tratado en el que previamente se había adherido. A ver, Francisco Rodríguez. Hola, profesor, ¿cómo anda? Lo mío va a ser una cosa medio en el aire, porque fue algo que hicimos en un taller de constitucional, y el profesor dijo que estudiáramos un poco antes este tema, y después hizo el taller. Y discutimos de todo un poco, ¿no? Como ahora, sí. Se hablaba de las tres leyes, esas que de las tres leyes que hay, las 72, las otras más, el control de convencionalidad, se habló de todo eso, y al final llegamos a una conclusión no del todo total, pero llegamos a una conclusión de que incluso las leyes internacionales eran más poderosas, más jerarquía tenían que incluso las constitucionales. Era el aporte mío, porque ahora no tengo los apuntes acá, pero no me acuerdo bien todo lo que discutimos, pero llegamos a esa conclusión, que incluso tenían más jerarquía que las leyes constitucionales. Y hablamos bastante de todo un poco. Sí, a ver, ¿quién sigue? Rodríguez Perdomo. Hola, buenas noches. No, que se me ocurre también el razonamiento de las leyes de mayor jerarquía. No sé, se me vino a la mente el caso de la tabacalera Philip Morris, cómo se llevó a cabo ese caso, que en realidad se le demandó a Uruguay porque había violado un tratado bilateral de la inversión con Suiza, y era a nivel comercial, y tuvo mayor importancia la valoración que se le dio a no violar tratados referentes a la salud, y entonces en virtud de eso como que se dio mayor jerarquía uno sobre otro, y bueno, y así se desencadenó este tema, se me ocurre por ese lado. No sé si es así, pero con lo que vengo leyendo y sin encontrar una explicación así específica, veo que siempre se va a la mayor jerarquía también. Era eso. A ver, Pablo Lieberman. Sí, no, yo creo que el problema se nos presenta a nosotros porque nuestra Constitución no dice cuál es la jerarquía, pero sin embargo, por el principio de buena fe, digamos, los estados tienen que hacer todo lo posible para que los tratados que hacen con otros estados se cumplan, de la forma que ellos mismos lo definieron, porque entonces cuando un tratado firmado, acordado, no sé qué, contradice una ley, esa ley debería ser derogada o la jerarquía sería la del tratado. Pero cuando ese tratado contradice la Constitución, en realidad en nuestro país debería primar la Constitución, porque es lo que hace soberano a nuestro país. Si nuestro país no tiene en su Constitución, como en Alemania o como en Argentina, que las leyes internacionales, los tratados internacionales están por encima jerárquicamente de la Constitución, ese tratado tiene la Constitución va a estar en una posición más jerárquica que el tratado, en caso de contradicción. Sí, en el caso de la Constitución, sí. Creo que la discusión más grande se da con el tema de las leyes. Bueno, pero ¿Sí? Perdón, pero en ese caso, o sea, acá hay como dos posibilidades. El Estado, cuando hace un tratado, o sea, el Estado es libre de hacer un tratado o no, ¿no?
yo no estoy obligado como Estado a firmar ningún tratado con ningún otro Estado. Lo hago porque de alguna manera me va a convenir, sea el TLC con China, sea el Mercosur, sea lo que estoy buscando es que este tratado me sirva de alguna manera a mí como Estado. Y cuando hago todo ese proceso y logro hacerlo, tengo que eliminar todas las normas que se contradigan con ese tratado. Idealmente debería ser así, pero no siempre es Bueno, así. ya me matás. Ya todo lo que... Bueno, no sé ahora. No sé cuál es la solución. ¿Alguien conoce la posición de Jiménez de Arecha? ¿Alguien leyó el tema de hoy en el libro? Yo creo que algo leí, sí, que él decía que bueno, que la ley del tratado era incorporada como una ley ordinaria. Eso ya lo vimos, sí, pero con diferencias, ¿no? Eso ya lo vimos, es una ley, sí, formalmente, pero materialmente es diferente. Ya vimos que es diferente la forma como se aprueba, que no puede derogarse, que es como una etapa de formación del tratado, pero formalmente es una ley. Entonces, bueno, vamos a ver la solución, después de este agotamiento intelectual de hoy. La norma constitucional que entra en contradicción con el derecho internacional es anterior a este, o sea, si la Constitución es previa al tratado, hay que hacer una distinción si las razones son de forma o de fondo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? La norma internacional contradice formalmente la Constitución, por ejemplo, si se tratara en nuestro país de un tratado ratificado por el Poder Ejecutivo sin la previa autorización parlamentaria, la posición dominante que compartimos Jiménez de Arechaga, sostiene que en este caso la pretendida norma internacional no existe. Acá hay una contradicción de la Constitución con un tratado, pero ese tratado fue aprobado de una manera nula. Por un ejemplo muy absurdo, que sería como que como que el Poder Ejecutivo ratificara un tratado sin haber sido aprobado por el Parlamento antes. Es un ejemplo muy burdo, pero es una forma, sería de vicio en la forma de la aprobación del tratado. En ese caso, se entiende que ese tratado no existe, pero no hay ni siquiera una ley que lo haya aprobado. ¿Bien? Si la contradicción entre la norma internacional y la regla anterior de la Constitución es por razones de fondo, la solución debería ser igual a la anterior en los casos en que la contradicción fuera absolutamente evidente. O sea, si el tratado que contradice la Constitución lo contradice en el fondo, o sea, en el tema, en el asunto, y es una contradicción muy evidente. Por ejemplo, prohibición de tratados secretos, ese por ejemplo que pone Jiménez de Arechaga. Entonces, por razones de forma, el tratado se considera inexistente, por razones de fondo, siempre que sea por un tema evidentemente contrario a la Constitución. ¿Bien? Si la norma interna contradicha es de cualquier otro rango, y aunque sea anterior o posterior a la norma de derecho internacional, el juez interno debe hacer prevalecer la norma de derecho internacional público, porque ella es el resultado de una actividad directa del soberano, en tanto que las otras son producto de una actividad delegada por él, y porque el Estado soberano se comprometió libremente a hacerla cumplir en el ámbito interno, donde el ser supremo es el único que tiene la potestad de hacerlo como expresa o tácita. Por lo tanto, en caso de contradicción con la Constitución,
en general rige la Constitución y no el tratado. ¿Lo estabas leyendo eso, profe? Esto lo estaba leyendo, sí. ¿De qué tomo? Tanta memoria no tengo. ¿En qué tomo y página está? No, esto es un resumen del libro de Jiménez de Arecha, me imagino, o de alguna otra publicación de Eduardo Jiménez de Arecha. Pero esa es la posición de Jiménez de Arecha. Aunque, si leen artículos más antiguos, recuerdo un artículo de Eduardo Jiménez de Arecha sobre la aplicabilidad de la Convención Interamericana de Derechos Humanos a nivel interno. Él en realidad tiene una posición más cercana a que los tratados tienen una validez similar a las leyes. Eso es lo que él dice en una posición anterior. Y que si una ley contradice a un tratado, el Estado es responsable internacionalmente. Pero formalmente están a un nivel equiparable a las leyes. Y es la misma posición que tiene, por ejemplo, Grosse-Spiel, el ex canciller Héctor Grosse-Spiel. Así que, en definitiva, lo que sí tienen que tener muy claro es que la Constitución uruguaya no tiene una solución expresa sobre el tema. Por lo tanto, esto que acabo de leer, la posición de Jiménez de Arecha, que es la máxima autoridad uruguaya en derecho internacional público por lejos, son posiciones doctrinarias. O sea que no es que dicen eso y es lo correcto, sino que son posiciones doctrinarias, que pueden ser debatidas y pueden ser argumentadas en contrario. Lo único cierto es que no hay una solución expresa en nuestra Constitución. Es uno de esos casos en donde no hay una solución como sí hay en otros ordenamientos jurídicos. Entonces mi consejo para este tema es tener claros los conceptos básicos. Es el derecho constitucional el que, de cada país, al que le compete establecer cómo va a solucionar el problema de la jerarquía de las normas. Cada constitución tiene una solución diferente. La uruguaya no tiene ninguna concreta, sí la tienen otros países. Hay una particularidad en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, porque ya muchos lo han nombrado ustedes, lo que se conoce como el bloque constitucional, y hay una forma de incorporar derechos humanos a la Constitución, con rango constitucional, de una manera indirecta. Bien, pero eso no se aplica a otros temas, a otras normas internacionales que no sean de derechos humanos. Teoría monista y dualista, haciendo un resumen de la clase. Dualista son separados completamente. Teoría de la transformación. Teoría monista, ambos ordenamientos jurídicos se relacionan entre sí. ¿Cómo? O mediante normas internacionales que se aplican directamente a nivel interno, o mediante el sistema de incorporación, no transformación, incorporación de normas. ¿Cómo? Los tratados mediante leyes, con sus particularidades, son leyes en sentido formal similares a otra ley de carácter interno, pero diferentes, no se pueden derogar, no pueden modificarse en el Parlamento, y se consideran una de las tantas etapas de elaboración de tratados. Pero que el Estado a nivel interno decidió, la Constitución lo decidió, artículo 176, numeral no sé cuánto, 6 u 8, que es el Parlamento el que debe aprobar el tratado, y cómo se expresa el Parlamento, se expresa mediante leyes, por lo tanto lo hace mediante una ley, pero es una ley con características diferentes. Y yendo al final de la clase, en cuanto a la jerarquía, no hay una solución expresa en la Constitución, hay diferentes posiciones doctrinarias, hay una antigua posición de Jiménez de Arecha y de Grosse-Spiel y de la mayoría de los constitucionalistas uruguayos, capaz un poco anticuada hoy en día, que le dan carácter equiparable a una ley al tratado. Con esas diferencias, pero equiparable formalmente a una ley. Pero que si una ley posterior de carácter interno contradice al tratado, bueno, el Estado es responsable internacionalmente.
Una posición también más reciente, ya lo que dice es que el tratado tiene como un nivel supralegal, pero infraconstitucional. A eso sería, a grandes rasgos, las dos teorías que existen. ¿Bien? Yo creo que por acá estaría la clase, no sé si tienen alguna duda. Acá dicen que está amaneciendo, sí, bueno, ya está de día. ¿Qué hora es, profe, ahí? Y ahora son las 4:30. Pero Bueno, vaya a en dormir un realidad, poco. en realidad el verano acá como que nunca oscurece del todo. O sea, en la madrugada hay como es como que estuviera atardeciendo toda la noche. Y en invierno es todo lo contrario, todo el día noche, no hay casi día. O sea, esos extremos. Pero bueno. ¿Alguna duda? Por el momento, No, profe. yo no. Yo creo que no Gracias por quedó la clase. claro. Bueno, me alegro. Cualquier duda posterior o algo, bueno, no sé, darle luego el teléfono mío o el mail o por Eva. Yo no sé por qué no puedo entrar al Eva, este grupo, pero bueno, nos estaremos viendo en la próxima clase. Recuerden que cuando la profesora anuncie que doy yo la clase es por este Zoom y no por el otro. La que tiene limón, que dice lemon. ¿Dónde la agarraba? Apenas entrar Al entrar a la derecha, sí, está la lata arriba. ¿Cómo? La marca de verdad. Bueno, buenas noches. Profesor, gracias. Bueno, Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pasiva.